Supercrack Estrella presenta. Barron Trump y Valiant Thor viajeros del tiempo juntos en esta foto. Sabemos que personas como Jordi Hurtado, Nicolas Cage o Keanu Reeves que no solo parecen no envejecer, sino que aparecen documentados en archivos fotográficos de otras épocas, causando fascinación y yuyu a la vez. ¿Se puede viajar a través del tiempo? Depende a quién le preguntes. Si le preguntas a cualquier fan de Doctor Who te dirá que sí, pero si le preguntas a la ciencia te dirán que también, pero con limitaciones y de una manera muy complicada. Sin embargo, eso no esconde una realidad. Según la física, podría ser posible. Ahora bien, sería complicado viajar al pasado, no así viajar al futuro. Pero, ¿y si alguien hubiese descubierto a ese alguien que habría conseguido viajar desde el pasado hasta nuestro presente? ¿Y si ese alguien formase parte de una de las familias más importantes de la actualidad? Puede parecer cosa de broma, pero una usuaria de Twitter ha hecho un regalazo a los que aman las teorías conspiratorias, diciendo tener pruebas suficientes para demostrar que Donald Trump sería un viajero en el tiempo. Cassandra asegura que todo comenzó cuando se topó con un curioso libro en su visita a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Escrito en 1893 por Ingersoll Lockhart, se titula El maravilloso viaje de incógnito de Barón Trump y trata sobre un niño alemán, Barón Trump, que encuentra un portal secreto y viaja en el tiempo. El niño se adentra en un sinfín de aventuras, en las que tiene contacto con todo tipo de personajes y civilizaciones. Hasta ahí, todo bien. Pero un momento, ¿no os resulta familiar ese nombre? Si te suena de algo, es normal. Es el nombre del hijo pequeño de Donald Trump, que por cierto también tiene origen alemán, y Melania, Barron Trump, de 12 años. Y si nos ponemos a comparar a ambos niños, la verdad que según la usuaria, se parecen demasiado. Pero la cosa no queda ahí. En el libro, el tal Barón Trump tenía un mentor que le guiaba en su aventura. ¿Adivináis el nombre de ese hombre? Pues se llamaba Don, diminutivo de Donald, que le ayudaba a viajar por el tiempo. Además, y no se sabe muy bien si por casualidad, toda la acción transcurre en Rusia. Hasta aquí podría ser fruto de la casualidad, pero resulta que el autor escribió una secuela para el misterioso libro, titulado The Last President, El último presidente, publicada en 1900. Según Cassandra, es aquí donde la paranoia alcanza su nivel máximo. El último presidente va de un hombre muy rico que vivía en la famosa Quinta Avenida de Nueva York y que se presenta para ser presidente, aunque nadie esperaba que ganara. Atentos, porque como si estuviesen leyendo el presente o algo así, es la misma situación que la del Donald Trump actual, que también vivía, en la Quinta Avenida, la Torre Trump está situada ahí. El caso es que, en el libro, el tipo gana por sorpresa y deja a todo el mundo descolocado. Tanto, que comienzan a protestar y manifestarse tras su victoria. El hombre del libro comienza a firmar políticas inmediatamente tras su victoria y a elegir a su equipo de gobierno. Bien, pues aquí viene otra coincidencia. El presidente del libro se decide por un tal Pence como secretario de Agricultura. ¿Casualidad que el Trump actual escogiese a Mike Pence como vicepresidente? Tal vez. O tal vez no. Según Cassandra, Nikola Tesla, sí, el inventor e ingeniero que revolucionó el mundo de la ingeniería eléctrica y mecánica, pero que además era un conocido futurista, habría inventado entre otras muchas cosas una máquina del tiempo que él mismo habría reconocido que habría utilizado para viajar en el tiempo. El caso es que, tras su muerte, el gobierno de los Estados Unidos lo habría ocultado en el Departamento de Propiedad Alien, que era un departamento real establecido por el gobierno norteamericano en la Primera Guerra Mundial, habría sido pasado bajo custodia del FBI. El caso es que para poder entender cómo funcionaba el artefacto tras la muerte de Tesla, el FBI contó con el asesoramiento y los servicios de un ingeniero, John G. Trump. Este hombre podría haber pasado sin pena ni gloria, de no ser porque se trata del abuelo del actual Donald Trump. No sabemos qué tal se lo habrá tomado Trump, pero la teoría ha revolucionado Twitter. El famoso viajero Sebastian von Trump, también conocido como Pequeño Barón Trump, y su fiel amigo Bulger se embarcan en un increíble viaje por un mundo subterráneo, en el que descubrirán distintos pueblos pintorescos. Con ellos no solo disfrutarán aprendiendo de sus peculiaridades, sino que obtendrán una perspectiva rica y crítica sobre su propio mundo. Una novela del siglo XIX cuyo análisis sobre política, relaciones sociales e incluso psicología sigue en vigor hoy en día. En la década de 1890, el autor inglés Ingersoll Lockhart escribió 3 libros que, según ha sido difundido recientemente en Internet, contienen coincidencias con la figura de Donald Trump.
Estas novelas tituladas The Travels and Adventures of Little Baron Trump and His Wonderful Dog Vulgar, Baron Trump's Marvelous Underground Journey y 1900. The Last President tienen como protagonista a un joven aristocrático y adinerado llamado Barón Trump. El hijo menor del expresidente de los Estados Unidos se llama Barón, lo cual se distingue por una única consonante. En el libro, el joven Barón tenía un mentor que lo ayudaba a viajar en el tiempo. Este mentor se llamaba Don, un diminutivo de Donald. La tercera novela, titulada 1900, The Last President, se centra en la victoria presidencial de un candidato adinerado con ideología populista que provoca la ira del pueblo estadounidense. Además, en la novela se menciona la designación de un funcionario con el mismo apellido que del vicepresidente durante el período de Trump, Pence. En el texto se describe una escena en la que las multitudes amenazan con saquear el Fifth Avenue Hotel en Nueva York, que se encontraba a pocos metros de la actual ubicación de la Trump Tower, el centro del imperio económico de Donald Trump. 1900. The Last President, comienza en Nueva York a principios de noviembre, con una gran agitación debido a la victoria electoral de un candidato con una ideología muy opuesta. Los agentes de policía recorren las calles, advirtiendo a los ciudadanos que permanezcan en sus casas durante la noche. Multitudes numerosas lideradas por anarquistas y socialistas amenazan con saquear las residencias de los ricos que los han agraviado y oprimido durante muchos años. El Fifth Avenue Hotel, donde Trump se encontraba en ese momento y que actualmente es la ubicación de la Trump Tower, sería el objetivo principal de la furia de las multitudes. Algunos estadounidenses comienzan a organizarse en resistencia, protestando contra lo que perciben como un proceso electoral corrupto y poco ético. Algunos teóricos de la conspiración han utilizado estas novelas para respaldar la idea de que la familia Trump posee una máquina del tiempo que les ha permitido mantener su poder hasta el día de hoy. Los libros de Lockwood, junto con otros argumentos como la supuesta relación entre el tío de Donald Trump, John Trump, y Nikola Tesla, han llevado a usuarios de Reddit y 4chan a considerar al actual presidente de Estados Unidos como un viajero en el tiempo. Sin embargo, muchos han señalado que algunas de las conexiones entre las novelas de Lockwood y Donald Trump han sido exageradas, llegando casi a ser errores. El nombre del personaje no es exactamente Trump. Su nombre completo y verdadero es Wilhelm Heinrich Sebastian von Trump, comúnmente conocido como Little Baron Trump. Tampoco hay ningún personaje llamado Don, sino que se trata de Don Constantino Bartolomeo, comúnmente conocido como Don Fun. Aunque se menciona el Fifth Avenue Hotel, que se encuentra en la misma calle que la Trump Tower, la Quinta Avenida simplemente es un lugar típico de Nueva York donde se encuentran hoteles de lujo, restaurantes costosos y tiendas exclusivas desde finales del siglo XIX. Los libros de Lockwood se utilizan como base para respaldar una teoría conspirativa que afirma que el físico John G. Trump, tío de Donald Trump, robó un dispositivo al inventor Nikola Tesla. Detrás de esta hipótesis existe un hecho cierto. En 1943, Trump fue encargado de revisar los trabajos de Tesla después de su muerte para la Oficina del Custodio de Propiedad Extranjera del Gobierno de Estados Unidos. Dado que era un tiempo de guerra y considerando que Tesla había nacido en el Imperio Austrohúngaro, se temía que sus inventos pudieran ser utilizados en contra de Estados Unidos. Una fotografía circula por internet de un supuesto viajero del tiempo, la pude ver en Foro Coches, y lo cierto es que no podemos decir si la foto es real o farsa, porque no pudimos encontrar la fotografía original. El usuario ofrece pocas pistas sobre esta foto, nos dice. Aquí otra foto de viajero del tiempo de 1968 en un acto político de Estados Unidos. Esta es la primera pista. La segunda pista sobre la foto nos dice. He sometido la imagen a un programa de IA y sale esto, es una imagen más limpia de la foto. Con estas pistas busco la foto original, pero no puedo encontrarla. Si descubro que el acto político del 1968 es el juramento Richard Nixon, posiblemente una hora antes o una después, he puesto fotos del juramento de Richard Nixon de ese día para que podáis observar que se trata de ese día. Pero no encontré la foto del viajero del tiempo. No podemos afirmar si la foto es real o un montaje, pero sí sabemos que Richard Nixon tuvo contacto con extraterrestres, como contaré en este video. Sabemos que el escándalo del Watergate para echar a Richard Nixon fue todo un montaje para echarle de la presidencia, ya que Richard Nixon era incómodo para las élites por hablar demasiado de cosas que no podía. Por ejemplo, hallaron una extraña carta de Nixon sobre los extraterrestres dentro de una cápsula del tiempo, y esto ya nos conecta con la fotografía del viajero del tiempo del año 1968.
Richard Nixon fue presidente de los Estados Unidos durante la época de los 70. Durante su gobierno, Estados Unidos vivió uno de los mayores escándalos políticos de la historia, el escándalo de Watergate. Ahora, una persona cercana a Nixon durante este periodo, ha revelado una carta supuestamente escrita por el presidente que habla de los alienígenas. Linda Moulton, es una investigadora la cual ha hecho pública la existencia de la carta de Nixon sobre la vida alienígena. De acuerdo con ella, la carta es un mensaje del presidente hacia la población estadounidense, donde revela la existencia de vida alienígena e información sobre el fenómeno ovni. Según la investigadora, esta carta se encuentra oculta en una cápsula del tiempo. En este sentido, Robert Merritt, un escritor estadounidense quien mantuvo contacto cercano con Richard Nixon, desea que esta cápsula sea revelada antes de su muerte, razón por la cual accedió a contar detalles de esta cápsula en una entrevista con el periodista Oscuro. Siguiendo este orden de ideas, Robert Merritt cuenta que se reunió con el presidente Richard Nixon en 3 ocasiones diferentes, en un lugar subterráneo ubicado debajo de la Casa Blanca. En la primera reunión, Merritt explica que Nixon le leyó la carta, donde relata que Estados Unidos tiene un ser alienígena bajo su protección en Los Álamos. Asimismo, en la carta, el presidente explica que este ser podría proveernos de tecnología y conocimientos muy avanzados. Luego, el presidente metió la carta en una cápsula del tiempo que ocultó en alguna parte de la Casa Blanca. En la segunda reunión, Nixon entregó una copia de la carta a Merritt y pidió que fuera entregada a Douglas Cady. Según cuenta Merritt, Douglas Cady avisó al Archivo Nacional de Estados Unidos que la cápsula del tiempo está oculta en la Casa Blanca y que revelará su ubicación si el archivo acepta divulgar la carta. ¿Estamos cerca de descubrir la verdad sobre lo que nos oculta el gobierno? ¿O vamos a seguir buscando en las sombras? La fotografía del viajero del tiempo seguramente se trata de Valiant Thor, un extraterrestre en el Pentágono. Conoce más sobre el misterio de Valiant Thor, un visitante de Venus que habría trabajado en el Pentágono. Por eso es que el caso de Valiant Thor resulta tan especial, pues supuestamente se trata de un extraterrestre que vino de Venus y habría colaborado con el gobierno de los Estados Unidos. El aterrizaje de Thor, según lo relatado en el libro Extranjera de Pentagón extraño en el Pentágono, una obra del Dr. Frank E. Stranges que aborda el curioso caso de este extraterrestre, Valiant Thor habría llegado a la Tierra el día 15 de marzo de 1957, exactamente a las 8 horas sobre un sembradío en las afueras de la ciudad de Alexandria, en Virginia. No pasó mucho tiempo antes que agentes de la ley se presentaran en el lugar y encontraran al extraterrestre, un individuo con apariencia humana de aproximadamente 1,85 metros de altura y 85 kilogramos de peso, ojos castaños y cabello rizado, esperando con toda tranquilidad el arribo de los oficiales. Sin embargo, los agentes se llevaron una sorpresa cuando el venusino les hizo una solicitud un tanto especial. Exigía reunirse con Dwight Eisenhower, en ese entonces presidente de los Estados Unidos. Valiant Thor fue conducido hasta el Pentágono, donde supuestamente burló todos los sistemas de seguridad y consiguió acceso al complejo usando nada más que telequinesis. En un primer momento lo habría escoltado únicamente un comandante de la Fuerza Aérea, con quien estableció comunicación por telepatía, y fue recibido por el secretario de la Defensa estadounidense, Charles Erwin Wilson. Tiempo después Valiant Thor habría sido recibido por el vicepresidente Richard Nixon, así como por otros hombres de las altas esferas en el gobierno estadounidense y, finalmente, habría sido llevado a la Casa Blanca para encontrarse con Eisenhower en persona. Según los informes, este ser extraterrestre no había venido a la Tierra precisamente como un turista interplanetario, una misión intergaláctica. Según el libro de Stranges, este venusino habría sido uno de los más altos mandos de su planeta enviado a la Tierra por miembros del Alto Consejo, responsable por mantener el orden en la Vía Láctea, para conducir una importante misión. La comunidad galáctica habría mostrado su preocupación con el creciente arsenal nuclear desarrollado por los terrestres y por la posibilidad de que un conflicto nuclear aniquilara a la humanidad. Con la intención de resolver el problema, Valiant Thor pasó 3 años en nuestro planeta, durante la Guerra Fría, intentando convencer a los peces gordos de no meterse en problemas y colaborando en algunos proyectos secretos. Además, no habría sido el primero, pues según él muchos extraterrestres ya habían arribado a la Tierra con anterioridad. La verdadera identidad de Valiant Thor. ¿Cómo fue que esta historia se volvió tan popular? ¿Cómo fue posible que un supuesto extraterrestre enviado por un consejo intergaláctico a nuestro planeta charlara con toda naturalidad con el líder de la nación más poderosa del mundo? Sucede que hay muchas fotografías del supuesto Valiant Thor.
Algunas de estas imágenes incluso muestran al extraterrestre en encuentros con altos mandos del gobierno estadounidense. Y nadie jamás ha negado su autenticidad. Frank E. Stranges, el autor del libro sobre las aventuras de Valiant Thor en la Tierra, era un agente federal con acceso al Pentágono y habría conocido al venusino en persona. Además, los relatos de Stranges fueron confirmados por varios oficiales relacionados con el gobierno, entre ellos un hombre llamado Arley Bid, sobrino del almirante Richard E. Bid, que trabajó para el Departamento de Defensa en la época que el alienígena estuvo en nuestro planeta. Otra de las personalidades que confirmó el informe fue Phil Schneider, un geólogo e ingeniero que habría participado en varios proyectos secretos del gobierno estadounidense, como en la construcción de diversas bases militares subterráneas, y en la famosa Área 51. Además, familiares cercanos de Eisenhower, entre los que puede incluirse su nieta Laura Eisenhower, también garantizaron que Valiant Thor era un extraterrestre y que su historia era auténtica. Por otro lado, mientras muchos creen y defienden que Valiant Thor realmente fue un venusino enviado a la Tierra en una misión intergaláctica de paz y reconciliación, hay quien dice que todos estos rumores fueron esparcidos por gente de Eisenhower para poner un freno a la escalada de la Guerra Fría. En un libro publicado por el Dr. Frank E. Stranges, llamado Un extraño en el Pentágono o Extranjera de Pentagon, quien relata que un posible extraterrestre aterrizó en la Tierra el 16 de marzo de 1957, cerca de las 8 de la mañana en un campo de cultivo en la ciudad de Alexandria en Virginia. Siendo este espécimen de facciones humanas de 1,85 de altura, ojos marrones, con un peso aproximado de 85 kilogramos y el cabello ondulado, se denominó a sí mismo como Valiant Thor, el encargado de mantener el orden en la galaxia, y solicitó que fuera llevado ante el entonces presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower. ¿Cuál es el motivo por el cual Valiant Thor vino a la Tierra? Una vez que Valiant Thor fue llevado al Pentágono, logrando pasar por la seguridad y ganado el acceso al complejo de gobierno, con lo que se supone fue control mental, siendo recibido por el que era en ese momento el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Charles Erwin Wilson. Posteriormente Valiant se reunió con el vicepresidente Richard Nixon y otras personas pertenecientes al gabinete de gobierno, que luego de ello lo llevaron a reunirse con el presidente Eisenhower. Se denominó a sí mismo como uno de los principales comandantes de su planeta, que fue enviado a la Tierra, por un consejo superior que se encargaba de la protección y el orden en la galaxia, con la misión de transmitir la preocupación de la comunidad galáctica por el reciente y creciente arsenal nuclear desarrollado por los humanos, que podrían llevarnos a una guerra nuclear y finalmente a la extinción de la humanidad. Hay evidencias fotografías de Valiant Thor en reuniones con los altos funcionarios del gobierno estadounidense y ninguno realizó las declaraciones correspondientes para negar la autenticidad de estas declaraciones. El extraterrestre estuvo 3 años en nuestro planeta durante la denominada Guerra Fría con la finalidad de mediar entre los líderes mundiales para evitar confusiones y colaborando en proyectos de seguridad para el planeta. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.